Vamos a ponernos cómodos. ¿Esto está grabando? Sí. Ay, me están llamando. Hola, tío. ¿Qué tal? Sí, está nublado. Vale, seguimos teniendo cozy vibes. A ver, ¿cómo me siento? Buenos días, chicos. Estamos aquí en la terraza. He echado mucho de menos este piso. O sea, me hace mucha ilusión estar aquí tranquilamente en mi sillón, charlando. Básicamente vamos a charlar sobre redes sociales. Para lo poco que me gustan las redes sociales, me gusta mucho hablar sobre ellas, ¿sabes? Y nada, es lo que vamos a hacer hoy. También os quería anunciar que me he abierto un canal de Twitch para hacer directos. Está en proceso, he hecho 2 directos por ahora, ha sido bastante divertido, entonces si queréis seguirme por ahí, activaros las notificaciones porque no tengo ningún horario ni nada, va a ser algo que haga así esporádicamente y ya iré descubriendo qué es lo que me gusta hacer por ahí. Pero básicamente directos, el último directo hicimos journaling juntos y en el penúltimo estuvimos como respondiendo preguntas y respuestas. Hoy vamos a hablar sobre mi rutina de redes sociales, sobre cómo uso yo las redes, cómo he conseguido usarlas menos y sobre todo cómo he conseguido usarlas de una forma en la que me beneficie a mí y no tanto la forma como normativa esperada de uso que tienen las redes sociales, porque muchas veces como que hay una forma específica de usar las redes y nunca nos damos cuenta de que realmente puedes usarlas de otra forma, ¿sabes? Y aquí vamos a hablar sobre todo de Instagram porque es lo que más uso. YouTube estoy muy feliz con cómo lo uso simplemente desde el ordenador, pero Instagram es lo que siento que realmente interrumpe más mi día a día cuando yo estoy intentando trabajar, intentando estar concentrada y tal. Instagram es aquello que realmente interrumpe, donde mi cerebro está buscando algo para desconcentrarse y dice, vamos a meternos a ver qué está haciendo esta gente, que en realidad me gusta mucho saber qué están haciendo mis amigos, pero no me gusta que esté interrumpiendo constantemente mi día a día. Realmente el cambio más grande que he hecho con mi uso de Instagram ha sido sencillamente desinstalármelo. Al principio tenía un horario de uso de Instagram en el que tenía Instagram desinstalado durante la semana y el fin de semana me lo volvía a instalar el sábado, me lo desinstalaba el domingo. Ahora ha ido cambiando y evolucionando un poco este tipo de horario. Yo siento que a mí me sirvió mucho tener esas reglas más estrictas para realmente estar obligada a no usarlo para nada entre semana y que fuera así como una regla estricta para realmente acostumbrarme a no tener Instagram en el móvil. Pero ahora ha ido evolucionando un poco esto y ahora hay fines de semana donde no me lo instalo, ya hay días entre semana donde digo, ay, quiero subir esta historia, quiero avisar a la gente de que voy a hacer esto o quiero subir esta foto y realmente me lo instalo, ¿sabes? Entonces es algo como que ha ido evolucionando, pero el default, como lo tengo normalmente, es sin Instagram. Realmente tampoco es necesario tener Instagram desinstalado para no usar Instagram, pero yo si tengo Instagram instalado sé que me voy a meter, entonces prefiero tenerlo desinstalado y que sea pues todo ese jaleo de tener que instalarlo y desinstalarlo todo el rato y al final es algo que me ayuda. Aparte de esto, de vez en cuando tengo Instagram desinstalado, pero me da curiosidad saber qué están haciendo mis amigos, me da curiosidad meterme. Y si me apetece meterme, pues me voy a meter, no se trata de controlarnos de ninguna forma tampoco, y me meto desde el ordenador. ¿Qué pasa con el Instagram del ordenador? Que es horrible, o sea, es tan malo que te dan ganas de no meterte. Tú estás viendo historias de Instagram en plan haciendo clic y se te va la historia, en plan es muy difícil de controlar. Estás intentando ver los memes que te manda tu hermana y no te deja meterte, en fin. Instagram web es una mierda y por eso me encanta, porque así sé que no lo uso mucho tiempo, en plan me meto un poco y digo, es que realmente no me interesa ver esto. O sea, realmente te tiene que interesar esas historias, te tiene que interesar esos posts y hace que te des cuenta de que realmente no te interesa tanto, porque muchas veces nos metemos a Instagram por inercia, estamos viendo cualquier cosa que nos aparezca, pero cuando realmente tienes que pulsar las cosas, en plan usarlo de una forma más incómoda, te das cuenta de que realmente esas cosas no te interesan tanto. Y esto me ha llevado también a dejar de seguir a muchísima gente. Esto es una cosa súper importante también. Cuanto a menos gente sigas, menos invasivo será Instagram. Te aparecerán, en vez de aparecerte historias de 400 personas, que a mí no me interesa tanto la vida de 400 personas, yo lo siento mucho. Igual yo, a ver, no sé, bueno, iba a coger Instagram, no lo tengo, creo que sigo como 70 personas o por ahí, va cambiando un poco. Si tú eres una persona que forma parte de mi vida actual y realmente quiero saber qué estás haciendo ahora mismo, te voy a seguir, pero realmente si eres un amigo de hace 5 años,
prefiero mandarte un mensaje cada año, prefiero preguntarte, prefiero llamarte o mandarte un audio y contarte un poco update de mi vida y que tú hagas lo mismo, que seguirte en Instagram y estar viendo lo que haces, ¿sabes? Es un poco eso, priorizar la conexión con los demás sobre estar observando su vida como todo el mundo. Y si tú quieres mantener una relación profunda, siendo que no es necesario seguirse en Instagram, lo que es necesario es realmente interesarte por esa persona, que cuando esa persona venga a tu mente le mandes un mensaje, le pegues una llamadita. A mí me encantan los audios, porque los audios es en plan, estás charlando un poco, le cuentas tu vida a esa persona y le pides que te cuente la suya. Sí, se me olvida hablar. Yo ahora he llegado a un punto en el que realmente no tiene mucha importancia para mí el número exacto de horas o de minutos al día que paso con el móvil, porque sé que cada vez que estoy usando el móvil es para algo para lo que quiero estar usando. Si estoy hablando por WhatsApp, sé que quiero tener esta conversación. Si estoy usando Google Maps, me refiero, si estoy ordenándome las fotos, igual me tiro 2 horas con el móvil, pero da lo mismo. O sea, realmente cuando llegas a un punto donde tú estás feliz con tu uso del móvil, los números dejan de importar. Pero siento que, sobre todo cuando estás empezando, es importante ser consciente del número de horas que pasamos con la tecnología y con el móvil, y por eso 100% para empezar este camino de conciencia sobre redes, es súper importante medir cuánto tiempo pasas en el móvil. Los iPhones lo miden automáticamente y es algo que agradezco mucho, porque de vez en cuando te metes y te das cuenta de que sí, o sea, este es el tiempo en pantalla que me gusta tener a mí. Y va a ir cambiando mucho. Muchas veces, si yo estoy enfocada en mis cosas, estoy simplemente mandando un par de WhatsApps al día, igual tengo un tiempo en pantalla de 20 minutos. Y igual los fines de semana o el momento en el que me instalo Instagram, pues tengo un tiempo pantalla de hora y media, así, pero estoy feliz con eso, porque yo ya sé qué apps uso, qué es lo que me aportan, qué porcentaje de ese tiempo que paso en pantalla es útil para mí. Y eso es lo que te tienes que plantear cuando estés midiendo tu tiempo en pantalla, o sea, qué es lo que usas, qué es lo que te aportan, realmente cuánto de ese tiempo realmente quieres estar ahí. Porque el problema, o sea, realmente no hay una forma correcta de usar las redes. Si tú quieres estar 3 horas al día en Instagram, si eso te hace feliz, o sea, es perfectamente válido. No es que sea mejor usar las redes 20 minutos al día o 3 horas. Se trata de cómo quieres vivir tú la vida, ¿sabes? Saber cuánto tiempo quieres pasar tú en redes y saber si eso se corresponde con la realidad, y si no es así, hacer algo al respecto. Y luego, si sabes que pasas mucho tiempo en redes, que eso no te satisface, ir dando pequeños pasos para mejorarlo. Quizás hay gente a la que le sirve simplemente desinstalarse Instagram y hacer ese tipo de horario que hago yo, de 5 días, 2 días, y luego ir evolucionando, ir viendo que te funciona. No hay una respuesta correcta como tal, aunque si eso te cuesta más, puedes probar a dar pequeños pasos, como si tienes un tiempo en pantalla de 5 horas, pues la semana siguiente intentártelo un tiempo en pantalla de 4 horas, luego la semana siguiente de 3 horas, o incluso dar pasos aún más pequeños para llevarte a tu objetivo, pero luego sí que tener en cuenta cuál es tu objetivo final, para que dando pequeños pasos llegues a ese objetivo final y no te quedes a medias tampoco. Pero sí, teniendo paciencia, que al final esto es una relación que mantienes contigo mismo, la forma de llevar las redes, y tampoco hay que tener prisa de llegar a la perfección súper rápido. Luego también hay que entender que el tiempo que pasamos en redes sociales es un hábito que realmente hacemos por impulso, tampoco hacemos tan conscientemente, y como cualquier otro hábito hay que sustituirlo. Yo siento que no se puede dejar un mal hábito así como tal, hay que encontrar un sustituto. O sea, si tú estás 5 horas en redes sociales, ¿qué vas a hacer con esas 5 horas? Igual sea para ti mucho más fácil romper el mal hábito de estar en redes sociales si ya tienes algo por lo que sustituirlo, sea lectura, sea tiempo de ejercicio, sea cualquier otra actividad que a ti te parezca relajante, ¿sabes? No tiene por qué ser un hábito así productivo como tal, pero ponte a pensar que si tú estás 4 horas en Instagram, ¿qué otra cosa te haría más feliz que estar haciendo eso? También se trata de ser un poco soñador, de imaginar tu vida ideal, qué estás haciendo en esa vida ideal, qué cosas te hacen feliz. Otro pequeño hack podría ser quitarse notificaciones. Yo he tenido una temporada con ninguna notificación activada, solo con llamadas, y ahora me he vuelto a activar las de WhatsApp, porque tampoco hablo con tanta gente, siento que no lo siento muy invasivo. Pero bueno, cada uno que vaya viendo, pero siento que normalmente tenemos muchísimas notificaciones y eso crea
constantes interrupciones y depende de cómo tengas el móvil de cerca te va a interrumpir más o menos. Por eso yo también recomiendo que si estás trabajando, si estás haciendo cosas importantes para las que no necesitas el móvil, lo dejes en otra habitación, realmente no te hace falta tenerlo. Y también si vas a salir fuera y no te hace falta el móvil, o sea, si has quedado y te hace falta para comunicarte, para Google Maps, lo que sea, vale. Pero si vas a ir al supermercado, si vas a ir a casa de tus abuelos, no te hace falta. Otra cosa también, ponerse el móvil en blanco y negro. Poco se habla de lo poco estimulante que es el móvil en blanco y negro. Tú lo ves y dices, qué aburrido, o sea, no te da ganas de mirar el móvil, la verdad. O sea, sí, muchos menos colores así brillantes, sí, no te sientes atraído por ello. Es un mini hack. Puedes buscar en Google cómo se hace para tu móvil y tal. Sé que en los iPhones desde ajustes es súper fácil. También estaba pensando que otra razón por la que uso poco el móvil es porque tengo un iPhone 5, va fatal, le dura la batería un total de 3 horas o así. Y he decidido que no me quiero comprar un móvil hasta que este lo tenga que tirar literalmente a la basura electrónica, porque también me sirve para usarlo menos. O sea, tengo una cámara interior que vais a flipar con la cámara interior, espera, os lo enseño. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Tú crees que yo puedo ser influencer así? No puedo ser influencer así, no puedo hacer directos en Instagram. A ver, por poder sí, pero no me llama, hace que me llame muy poco tener este móvil. Y bueno, por cierto que este es mi fondo de pantalla, me gusta mucho. Cómo se siente tu vida es más importante que cómo se ve. Yes. Espero que hayáis disfrutado estando en mi balcón. Yo mucho, no sé si estoy en una postura un tanto rara. A ver, no llego ni a mi cámara, espera. Bueno, yo creo que eso era todo lo que os quería contar hoy sobre mi rutina de redes. Espero que os haya servido, que os haya inspirado a usar menos las redes. Si eso es lo que queréis, os recuerdo que realmente no es ni superior ni inferior, es dependiendo de lo que tú quieras y cómo quieras vivir tú la vida. Pero sí, espero que me hayáis oído porque me acabo de dar cuenta que tengo el micro en plan al revés. Pero bueno, sorpresa, yo editando lo descubriré. Y sí, espero que tengáis un día genial y nos vemos en el próximo vídeo.